Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te indicaré las recomendaciones para culminar con el diseño de un armario. Esta vez vamos a insertar componentes cuyos dibujos, que se presentan en muchos casos, no tenemos disponibles. Y veremos algunos ejemplos de AutoCAD Electrical de armarios terminados. Los armarios de los diferentes fabricantes los vamos a usar siempre que ese tipo modelo sean los que vamos a asignar a nuestro proyecto. En este curso usamos los armarios de la marca Rital, porque sus bloques o dibujos están un poco más elaborados, con más detalles, aunque son pequeños. Los dibujos de otros fabricantes son unos simples rectángulos, dibujos que podemos realizar de forma directa. Si vamos a la librería de AutoCAD Electrical, usando la ruta que se muestra en la pantalla y que he dejado en la pestaña de la comunidad de este canal, podemos ver que en la base de datos de AutoCAD Electrical, en la librería, solo hay dibujos de armarios en las marcas Brooklyn, Hoffman, Legrand, Merlin-Gerand, Rital, Telemecanic, etc. Actualmente, hay muchos proyectos donde se exigen que los tableros sean protocolizados. Cuando se van a implementar este tipo de armarios o tableros en un proyecto, tanto los armarios, o sea las cajas, como los componentes que van dentro de ella, deben pasar las pruebas en forma conjunta. Y como la ejecución de estas pruebas se realizan en ciertos laboratorios del mundo, su costo para un pequeño proyecto o propietario resulta siendo alto. Por lo tanto, los fabricantes son los que generalmente realizan estas pruebas y tienen certificaciones para sus diferentes tipos o modelos de tableros o de armarios. Por eso, los tableros protocolizados deben ser de un mismo fabricante. No se puede generar una prueba o realizar pruebas de tableros cuyo cajón sea de una marca y los componentes sean de diferente marca. Esta base de datos de AutoCAD Electrical se debe enriquecer con la experiencia de cada usuario. Conforme se va desarrollando un proyecto, la base de datos se va ampliando y la debemos respaldar para nuevos proyectos o trabajos futuros. Hay fabricantes que nos brindan acceso a su base de datos en la web para descargar los dibujos en diferentes formatos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando la página web del fabricante WEG. Ahí puede ver que existen diferentes formatos en los cuales se pueden descargar sus diferentes productos, como los de motores. ABB también es otro fabricante que nos brinda una web para descargar sus archivos CAD. Aquí les dejo el enlace, pero hay que crear un usuario primero para después tener acceso a descargar estos archivos CAD. Hay algunos fabricantes que no utilizan la extensión DWG para sus dibujos porque estos son de propiedad de Autodesk y no todos los fabricantes pueden publicar estos dibujos. Para ello deben tener una licencia del programa. Pero pueden usar el archivo nativo, que es la extensión DXF, el cual puede ser leído por cualquier programa CAD de Autodesk. Vamos a insertar un último componente en este tablero. Será un componente que no esté en la base de datos y que tampoco hemos podido encontrar en la web de descarga del fabricante. Es decir, es un dibujo que no existe y que por ahora debemos dibujar. Suena un poco complicado, pero no lo es. AutoCAD Electrical ha diseñado herramientas muy sencillas para poder insertar el componente. Vamos a la pestaña de armarios y hacemos clic en el menú de iconos. En la ventana de componentes seleccionamos armarios o tableros o también cualquier otro componente. Debe seleccionar el grupo correcto. Y luego nos aparece la ventana para ingresar los dibujos de los componentes. Cuando nos encontramos en los casos en que no tenemos los dibujos de los componentes, debemos usar la parte B de esta ventana que nos permite, como dice su título, realizar una selección manual o creación de estos dibujos. Son formas muy sencillas de generar un bloque en AutoCAD Electrical con todas las descripciones y atributos que tiene cualquier componente de la base de datos. Las opciones que aparecen son muy descriptivas. La primera es para poner un marcador genérico que puede estar formada de letras y números. La segunda tiene tres formas geométricas
que son las más comunes y las que más se usan: un rectángulo, una circunferencia y un hexágono. La tercera es una función similar a copiar. Por eso se describe como una opción en donde el componente debe ser igual a otro que ya se encuentra en nuestro plano. Esto lo podemos hacer solamente con un par de clics. La primera opción es para ingresar una palabra que puede ser el nombre o la descripción del componente. Pero al hacerlo en AutoCAD Electrical, esta palabra se convierte en un bloque con todos sus atributos, no una simple palabra. Veamos. Hacemos clic y nos aparece la opción para poner las coordenadas de esta palabra. El procedimiento es tan igual como el que hemos usado para ingresar cualquier otro componente. Así que con el primer clic ubicamos el componente y con el segundo clic le damos la orientación. Y como puede ver, aparece la ventana para ingresar todas las descripciones de este nuevo componente. Para este ejemplo le vamos a poner en descripción tablero TD1. No se preocupe por el tipo de letra. AutoCAD Electrical lo cambiará a mayúsculas para que su base de datos pueda funcionar sin problemas al entablar las relaciones entre los componentes. Hacemos clic en OK y listo. Si el componente no se ve, vamos a la barra de navegación y hacemos un enfoque total. Vamos a insertar un nuevo componente para usar la siguiente opción. Activamos el menú de iconos, luego seleccionamos tableros y nos vamos a la parte B, donde vamos a seleccionar la segunda opción, que es un rectángulo. Hacemos clic y ahora debemos ubicar el primer punto. Haremos clic en este lado de la ventana gráfica. Y ahora debemos indicar la otra esquina del rectángulo. Podemos ingresar las coordenadas o simplemente hacer clic en la otra esquina, que es lo que vamos a hacer ahora. Con esto ya tenemos nuevamente la ventana de edición de este nuevo componente que el programa describe de la misma forma que la anterior. Nos ahorra un poco de trabajo si queremos insertar componentes de las mismas características. Así que vamos a cambiar la descripción, le vamos a agregar un número 2 al final, hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro segundo componente. Este mismo proceso podemos repetir para insertar otro componente usando cualquiera de las formas que se muestren. Pero en lugar de ir al menú de iconos, dentro de este mismo bloque aparecen más opciones. Si hacemos clic, hay una opción acá que dice manual. Con esto voy directamente a la ventana donde solamente tengo que ingresar cualquiera de las opciones cuando yo no tengo el dibujo de ese componente. Así que voy a hacer clic y como puede ver, me aparece directamente la ventana. Así que puedo seleccionar una palabra, una descripción, uno de los dibujos que aparecen aquí o copiar uno de los existentes en el dibujo. Por ahora ya no crearé otro, así que voy a cerrar la ventana. Ahora veamos uno de los ejemplos que vienen en los proyectos de AutoCAD Electrical. Vamos al proyecto de demostración con la norma NFPA, abrimos la carpeta de armarios, de paneles, y dentro vamos a abrir el dibujo denominado Demo 09. Este es el dibujo de un armario o de un tablero, de un panel. Dentro hay varios bloques o componentes, pero también hay dibujos de líneas que son necesarias para completar el diseño. Una característica es que las letras en color azul son las letras que por lo general representan un componente. Así que podemos deducir que las letras de color blanco son títulos o descripción de algún componente o dibujo libre. Le llamo dibujo libre porque no está relacionado a la base de datos. No es un bloque, no tiene atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos el título del armario y las dimensiones de los ductos de conductores que aparecen por diferentes lados de este armario. Si nos desplazamos por los interruptores, que son los primeros equipos que aparecen en la parte superior de este armario, podrá notar que todos son bloques o componentes con atributos de la base de datos de AutoCAD Electrical. Al pasar el cursor sobre ellos, se resaltan totalmente, como un bloque, como una sola unidad. Igual sucede con los arrancadores de motores de la parte inferior que aparecen aquí. Observe cómo me muevo yo por los arrancadores y estos se resaltan totalmente. Pero fíjense, si vamos a los fusibles que se encuentran en la parte derecha, podemos ver que los rectángulos son líneas independientes y que los códigos de estos fusibles, que están en color azul, son los bloques o componentes.
Igual característica tienen, por ejemplo, nos vamos a la parte inferior de este armario, para los PLC que aquí se han incluido. Haciendo clic derecho en uno de ellos, podemos ver que aparece el menú de marcado con las opciones para gestionar bloque. Si lo recorro a cada uno de estos nombres o descripciones de PLC, por el color podré darme cuenta que es un bloque. Si hago clic derecho en uno de ellos, podemos ver que aparece el menú de marcado con las opciones para gestionar los bloques. El que aparezca el menú de marcado es una indicación que se trata de un componente. Si no aparece, se trata de un dibujo libre. Con esto podemos ver que un armario no solamente se forma de bloques completamente, porque no todo lo que vamos a dibujar o todo lo que vamos a diseñar en un tablero lo tenemos dentro de la base de datos. Hay muchos dibujos que debemos completar de forma libre para tener un diseño totalmente completo de un armario, de un tablero o de un panel. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.